ESG del día. Y arrancamos ya con el resumen macroeconómico del día para no perderse todos los datos importantes, relevantes del ciclo económico. ¿Qué están diciendo? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Recesión, no recesión? ¿Hard landing, soft landing? ¿Inflación o deflación? Son muchas incógnitas las que le tocan al inversor estos días. Arrancamos primero con el informe de ayer por la noche a última hora, que no llegamos a comentar, pero que es importante. El informe sobre el balance de la Reserva Federal. Lo primero, ¿qué se comparte en ese informe también? ¿Cómo están los activos de los fondos monetarios? Los fondos monetarios, recuerden que no dejan de ser fondos que lo que buscan es la estabilidad de la divisa y lo hacen invirtiendo en letras del tesoro o incluso accediendo a las facilidades RRP, Reverse Repo, de la Reserva Federal para obtener un interés sobre el dinero que gestionan. Bueno, pues recuerden que los fondos monetarios ya están pagando por encima del 4,5% de interés por tener tu dinero ahí. Y por supuesto los inversores no son tontos, los ciudadanos no son tontos tampoco. Ven que los bancos están pagando un 1% o un 2% sobre los depósitos y sacan su dinero de los bancos y lo meten en fondos monetarios. Esto es problemático para los bancos porque ya tienen que luchar por dar unos depósitos muy atractivos y también para limpiar su imagen, un poco la imagen que dejó Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank durante esa crisis regional de marzo. Claro está que la banca regional sufre porque los clientes tienen miedo de que su banco pueda ser el siguiente. Y encima ven que no les pagan unos depósitos atractivos, pues lo meten en los fondos monetarios. Día de hoy conoceremos los depósitos de los bancos, pequeños y grandes. Y lo que indica esta imagen de la entrada de activos en fondos monetarios, que sigue todavía en récord de máximos, es que posiblemente los depósitos sigan cayendo por lo menos en la banca regional o en la banca pequeña. Siguiente gráfico, vemos el balance de la Reserva Federal. Importante el balance porque fíjense, normalmente la Reserva Federal lo que está haciendo es buscar reducir su balance para limpiar los excesos del pasado y para meter a la economía en un entorno un poco más restrictivo y frenar la inflación. Por supuesto, fíjense en el rebote que hubo. Ese rebote que hubo en marzo del balance, a pesar de venir reduciéndose el balance todo 2022, a medida que se dejan vencer los bonos de la Fed y no se reinvierte el principal, fíjense ese rebote del balance. Eso fue por los préstamos que otorgó la Fed. Préstamos de la ventana de descuento a los bancos y también por el plan BTFP que se puso en marcha en marzo, donde la Fed valora los bonos que tengan del Estado los bancos, se los valora a par, no a valor de mercado, porque recuerden, a valor de mercado esos bonos han perdido mucho valor con la subida de los intereses, pues se lo valoran a valor total y les otorgan una financiación de ese valor a un año vista, a cambio de quedarse con el bono y luego devolverlo cuando les devuelvan la financiación. Eso es lo que hizo que el balance rebotase. Pero lo que estamos viendo ahora es que incluso después de esa financiación de marzo, ese rebote del balance de marzo por dar esos préstamos, estamos viendo que la tendencia se reanuda otra vez a la baja y el balance se sigue reduciendo porque siguen venciendo los bonos y la Fed sigue haciendo QT. Seguimos con el siguiente gráfico que nos muestra más en detalle dentro de estos préstamos cuáles son los más demandados, porque se siguen demandando préstamos pese a que el balance en general siga bajando. Por supuesto, en marzo incrementó porque el nivel de los préstamos que se demandaron fue mucho más alto que lo que se reducía de activos dentro del balance, ¿no? Fíjense que mientras la ventana de descuento ya nos está pidiendo, que es la última facilidad que otorga la Fed para pedir liquidez, es como el plan de emergencia, si te falla todo tienes que acudir a la ventana de descuento para pedir liquidez y es con la que menor calidad de activo te exigen. Bueno, pues vemos que sobre todo la liquidez sigue pidiéndose en el programa BTFP. Los bancos siguen aprovechando, no son tontos, les están dando una puerta de liquidez abierta a un año vista donde les valoran los activos que tienen en balance a par y les otorgan esa financiación. Pues aprovechan y fíjense que siguen pidiendo ese dinero que por supuesto a lo mejor también les hace falta para problemas de liquidez o de capital que puedan tener. Otro dato importante a nivel macroeconómico, porque hoy conoceremos los depósitos, fíjense que lo que nos da esta pista de balance reduciéndose y sobre todo fondos monetarios incrementando, es que posiblemente a lo mejor los depósitos en la banca regional sigan disminuyendo o no incrementen. Lo conoceremos esta noche. Por otro lado, en el siguiente gráfico vemos inflación, dato de PCE que hemos conocido hoy. Algunos se preguntarán, ¿diferencia entre el PCE y el CPI? Lo hemos dicho antes, simplemente cambian los pesos en los que se hace la fórmula, son fórmulas distintas, pero ambas buscan reflejar ese cambio en los precios, ¿no? El PCE, por ejemplo, le da más valor a los servicios, sobre todo relacionados con servicios médicos, le da menos peso a la vivienda, mientras que el CPI le da más a la vivienda y a temas más relacionados con el consumo cíclico. Bueno, pues como estamos viendo,
PCE sorprende, PCE que es el que mira, la inflación que mira la Reserva Federal, sorprende al alza. Ahí tienen el rebote de la general línea azul, 4,4, y de la subyacente, que rebota también 4,7. Por supuesto, son rebotes que, si los vemos en perspectiva, no son rebotes tan grandes, pero aún así muestran que está habiendo rebotes al alza y han salido por encima de lo que se esperaba también. Así que esto debería poner un poco más de presión a la Fed para subir tipos de interés, sobre todo en la reunión de junio, otros 25 puntos básicos, que es lo que ya están adelantando algunos miembros también. Y por último dato macroeconómico del día importante, el último gráfico, esa expectativa de inflación de la Universidad de Michigan y sobre todo el consumidor de la Universidad de Michigan. Vemos como, por ejemplo, el consumo vuelve a repuntar, el sentimiento del consumidor vuelve a repuntar, y aquí lo que tenemos son las expectativas, porque recuerden, la Universidad de Michigan no solo da el sentimiento del consumidor, que mejora este mes, sino que también da las expectativas de inflación esperadas por parte de estos consumidores. Y vemos que, si bien hemos conocido el dato de PCE que sorprendía al alza para el mes de abril, si miramos la expectativa de inflación que responden estos encuestados para los siguientes 12 meses, está en el 4,2%. El mes pasado estaba en el 4,6%, así que vemos una mejora con respecto al mes pasado, pero aún así sigue siendo una inflación bastante alta la que están estimando. Y si miramos la inflación esperada a 5 años, que también es importante y bien vigilada por la Reserva Federal, porque algunos se preguntarán, bueno, pero ¿solo importa hoy la inflación? No, realmente importa también la inflación futura esperada, porque los managers toman sus decisiones de precios en base a lo que esperan de la inflación futura. Y eso, incluso una inflación futura esperada alta, puede generar en sí misma inflación presente alta, porque se adaptan a esa subida de precios futura. Bueno, pues esa expectativa de inflación de los próximos 5 a 10 años, de 5 años de media, está en el 3,1%, también niveles bastante altos que refleja la Universidad de Michigan. Así que hace falta más datos para por supuesto, confirmar que la inflación ha muerto, que los precios ya van a controlarse y que la Fed tiene todo resuelto. Aquí ya entramos en un paradigma, nos decía Daniel Lacalle, y es que el mercado está estimando o esperando bajadas de tipos de interés durante toda la segunda mitad del año 2023. Y estos datos no apoyan esa teoría, de hecho al revés. Confirman que a lo mejor, como decía Loretta Mester hace unos minutos, la Fed tiene que mantener más tiempo por encima del 5% y hacer todavía más trabajo. Veremos quién tiene razón, si el mercado o la Reserva Federal, que de hecho dentro de la propia Fed se van poco a poco dividiendo. Cada vez más, algunos están en desacuerdo con otros, dicen unos que hay que seguir subiendo. James Bullard, recuerden que decía hace una semana, todavía faltan 2 subidas de tipos más, otros 50 puntos para que la tasa se vaya hasta el 5,75, decía James Bullard, mientras que otros, como Collins, están proponiendo que pause ya la Fed. Veremos qué decide, qué hace y sobre todo si fue una buena decisión o no.